Hoy te voy a Hipotiroidismo. contar cómo es vivir con hipotiroidismo. Las personas con hipotiroidismo son personas que tienen una insuficiencia, ¿sí?, de su glándula tiroides, comienza a fallar por algún motivo, puede ser por Hashimoto, puede ser inmune, y empezar a vivir con hipotiroidismo cuando todavía hace muchos años ni siquiera se sabía, al igual que al día de hoy, la celiaquía, las intolerancias a la lactosa, etcétera. El hecho de tener hipotiroidismo en los 90, ¿sí? Era todo un evento nuevo, ¿sí?, en cuanto a salud, donde las personas que comenzábamos a padecerlo teníamos que ser demasiado fuertes como para poder sacar adelante esa situación, donde los síntomas, voy a pasar a contarte cada uno de ellos, eran muy complejos. Era muy difícil el hecho de poder descifrarlos, y muchas veces era confundido ya sea con depresión o con algún problema que lo asociaban a las emociones, a lo psicológico. Les cuento cómo fue mi historia. Yo convivo hace 33 años con hipotiroidismo, y la verdad es que al principio fue muy difícil. Siempre fui muy peticita, y hasta los 10 años, 11, fui muy flaquita. Era una persona, digamos, con una fisionomía normal, sí, una nena con una fisionomía normal, hasta cuarto, quinto grado. En sexto empecé como a inflarme un poquito, y de un mes para el otro pasé de ser súper flaquita y menudita a ser un globo literal. Mi cara no tenía forma, mi cuerpo estaba todo inflamado, había ganado como 30 kilos sin haber cambiado nada, ningún hábito alimenticio, sin haber cambiado mi forma de comer, sin ingerir más comida de la habitual. De un día para el otro pasé de pesar un peso normal, más bien, más bien bajo, porque realmente era muy delgadita, a de repente pesar unos 30 kilos de más. Fue muy difícil porque cuando una está en la preadolescencia, lo que menos quiere es verse distinta de un día para el otro, verse encerrada en un cuerpo, en un físico que no era el normal, digamos, el de nacimiento. Obviamente tengo fotos de muy chiquita donde era rellenita, pero hasta los 3 4 añitos como bebé. Después ya mi físico era de una persona con un peso saludable, ¿sí? Bueno, ya les digo, pasé entre los 11 y 12 años, ¿sí?, sobre todo a los 12 años, de tener un peso normal a pesar 20 o 30 kilos de más. Esto, por supuesto, me afectó muchísimo. Ese fue como el primer síntoma de alerta o alarma que se encendió para mi mamá, que fue ella quien, gracias a ella, se descubrió mi enfermedad en ese momento de manera temprana, porque si no hubiese afectado muchas otras cosas, e incluso la fertilidad. Pero bueno, ella se alarmó, me llevó a diferentes endocrinólogos. Ella había escuchado de esta enfermedad de hipotiroidismo porque mi tía abuela lo padecía. Entonces empezó a sospechar que no era normal, que yo comiendo lo mismo de siempre había aumentado en cuestión de 2 meses más de 20 kilos, y bueno, había cambiado mi calidad de vida, por supuesto, horrible. Empecé a tener alteraciones en el sueño, empecé a tener depresión, empecé cuando hacíamos mucha gimnasia cuando éramos chiquitos en la escuela primaria, empecé a sentir cada vez que corríamos, nosotros nos hacían correr la vuelta a manzana, sentía acá, yo no lo podía explicar, pero decía, mami, siento como si fuera un hielo, se me congela algo acá, y siento como una opresión muy fuerte, o sea, cada vez que hacía actividad física de correr, tenía crisis. Por ejemplo, mis manos, mis pies estaban congelados, todo mi cuerpo estaba congelado, comenzaba a transpirar frío, helado, así si era calor, y eso era un síntoma muy marcado del hipotiroidismo, ¿sí? Ya que eh, una de las cosas fundamentales en el hipotiroidismo es que la glándula tiroides no mantiene la temperatura. Nosotros tenemos que tener una temperatura entre 36,5 y 37, ¿sí? Y mi temperatura no llegaba a los 36, por lo general se mantenía en 35,5. Ese fue un síntoma, uno de los síntomas que también nos dimos cuenta. El cansancio, yo tenía el pelo muy largo y en mucha, pero mucha cantidad, y mi pelo se empezó a caer, pero así
demasiada cantidad se caía. Empecé a tener dificultades para concentrarme, empecé a tener dificultades a modo emocional, demasiadas crisis emocionales. Tuve mucho cansancio de un día para el otro. Yo estaba acostumbrada a andar muchísimo y de un día para el otro sentía mucho cansancio. Mis manos dejaron de crecer, quedaron chiquitas, ¿sí? Fue muy difícil hasta que lo descubrieron, ¿sí? Convivir con hipotiroidismo a partir de los 12 años, cuando una más linda quiere estar, y sentirme literalmente encerrada en un cuerpo físico que no era el mío. Sí se puede bajar de peso teniendo hipotiroidismo, yo lo comprobé muchísimas veces, ¿sí? Haciendo una alimentación equilibrada, haciendo ejercicio, sí se puede bajar. No es real que con hipotiroidismo no podemos bajar. Si una vez que estás medicado con la T4, con la levotiroxina, uno puede controlar su peso, ¿sí? Lo puede mantener ahí a raya. Obviamente yo hoy por hoy, ya con casi 45 años y en un pleno cambio hormonal, me está costando mucho más, ¿sí? Además hoy se suma a mi hipotiroidismo la histaminosis y un montón de cosas más, como la artritis y demás. Pero bueno, el peso que yo tengo no es por el hipotiroidismo, sino porque tengo desórdenes alimenticios, ¿sí? Digamos que la realidad es esa, no te desalientes si vos tenés hipotiroidismo, porque podés bajar. Al contrario de lo que te digan, es muy difícil, no, sí, lo podés hacer, ¿sí? Todo lo que te propongas en cuanto a peso lo podés controlar. Es importantísimo controlar la ansiedad. Pero bueno, los síntomas de hipotiroidismo son pérdida de cabello, un cambio en el peso de un día para el otro sin haber cambiado los hábitos alimenticios, cansancio extremo, caída de pelo, las uñas sumamente quebradizas y débiles, dolores musculares, alteraciones del sueño. Hay un montón de síntomas, y hay días que vas a sentir literal que no te podés levantar de la cama. Esto es una enfermedad autoinmune, es como el lupus, que las células se confunden y empiezan a atacar tu cuerpo, ¿sí? Tu propio cuerpo. Empiezan a atacarte. Por ejemplo, ustedes habrán visto que he subido algunos videos. Hoy por hoy me generó epiescleritis, la vista, que a veces cuando hay inflamación en el cuerpo se me inflama la esclera del ojo y me genera dolor, molestia, sensación de cuerpo extraño, demás. Entonces, vivir con hipotiroidismo no es fácil, pero se puede sobrellevar si nosotros controlamos nuestro estrés, ¿sí? Yo soy sumamente sincera, y hay veces en los que realmente sentís, después de 33 años de venir con esto, que no das más, que uno intenta mostrarse ante el mundo que está bien, que se siente súper bien, pero empezás a darte cuenta de que a veces se torna muy difícil, y sobre todo cuando se van sumando otras cosas. Pero como todo, tiene que ver mucho con el tema del estrés. Obviamente, si tenés que tomar medicación, la levotiroxina, y hay un montón de cosas que atacan a la tiroides, como por ejemplo, a mí me ataca el trigo, ¿sí? La harina, el trigo, y es muy difícil cuando uno está con procesos de ansiedad dejar eso, ¿no es cierto? Después te pones a pensar lo mal que la pasás y decís, no me queda otra que dejarlo, apartarlo, minimizarlo. Pero bueno, si quieren que haga un segundo video diciendo absolutamente todos los síntomas del hipotiroidismo, cómo lo descubrimos y cuál fue el tratamiento que me dieron, me lo dejan saber en los comentarios. Pero si estás pasando por este proceso, convivir con el hipotiroidismo no es fácil, y no estás solo, no estás sola, y podés salir adelante, y podés bajar de peso, y podés tener una mejor calidad de vida con un montón de situaciones positivas, como son el bajar el estrés, el aceptar, ¿sí? El no sentirte enfermo, porque en estos 33 años son las veces que a mí me ataca muchísimo mi sistema inmune. Cuando me ataca, ahí sí es como que recuerdo que padezco desde los 12 años el hipotiroidismo, pero si no, no lo vivo como que soy una persona que está enferma, sino que lo tomo como una condición, sí, que por momentos mejora, por momentos empeora, pero no lo tomes como una enfermedad, aunque sea un diagnóstico, sí, porque lo único que vas a generar es más estrés y más malestar. Bueno, espero te haya servido este video. Nunca lo había contado, pero me pareció hoy que es una buena idea para que personas que sospechen de tenerlo pongan manos a la obra.